Los mejores neurólogos del mundo lo habían dado por perdido. Un despiadado jefe de una organización criminal, atrapado en estado vegetativo durante 2 años. La familia gastó millones de dólares, trajo especialistas desde Zúrich hasta el hospital Johns Hopkins. Nada funcionó. Entonces, una bandeja de café derramada y un beso desesperado y accidental de una camarera de diner lo cambiaron todo. Lorenzo Romano no era un hombre que dormía tranquilo. Como jefe indiscutido del sindicato criminal romano, Lorenzo controlaba los puertos de carga más lucrativos de la costa este, desde los muelles de Nueva Jersey hasta los puertos privados de Miami. Lorenzo era un fantasma, un estratega, un depredador. Hasta la noche del 12 de noviembre, hace exactamente 2 años. Todo ocurrió durante una exclusiva gala privada en el Hotel Pierre, en Manhattan. Lorenzo bebía una copa de Macallan 1926. En 3 minutos, su visión se nubló. En 5 minutos, Lorenzo se desplomó. Los medios reportaron una hemorragia cerebral masiva y repentina. Pero el bajo mundo conocía la verdad: Lorenzo había sido envenenado. Era una neurotoxina sintética e indetectable, diseñada no para matarlo, sino para encerrarlo dentro de su propia mente para siempre. Su familia no escatimó en gastos. Trasladaron a Lorenzo a un centro médico clandestino, fuertemente fortificado, escondido en las montañas Catskill, conocido solo como El Santuario. Era una fortaleza disfrazada de refugio de billonario, equipada con tecnología médica que no estaría disponible al público hasta dentro de una década. La familia Romano trajo a todo el mundo. Durante 2 brutales años, el expediente de Lorenzo circuló por el planeta: neurólogos de la Clínica Mayo, pioneros suizos en mapeo cerebral experimental, cirujanos clandestinos que trabajaban con terapias de células madre del mercado negro. En los foros médicos de la Dark Web se bromeaba diciendo que 99,999 médicos habían intentado, y fracasado, en despertar al rey del coma. El Dr. Arthur Penalagan, antiguo jefe de neurología del Cedar Sinai cuya licencia había sido comprada en silencio por los Romano, supervisaba las operaciones diarias. Probaron estimulación cerebral profunda, pulsos magnéticos transcraneales, neuropéptidos experimentales. Nada funcionó. Lorenzo seguía siendo una estatua de mármol, respirando por un ventilador, con su escala de coma de Glasgow estancada en un desolador 3. Mientras tanto, el imperio de Lorenzo se fracturaba poco a poco. Su hermano menor, Dante Romano, había asumido el mando como jefe interino, pero los tiburones ya rondaban. Los sindicatos rusos avanzaban sobre su territorio, y la familia sangraba dinero. A 80 kilómetros al sur, en un apartamento estrecho y helado en Yonkers, Mia Sutton libraba una guerra muy distinta. Mia tenía 24 años, estaba agotada y ahogada en deudas médicas. Su hermano menor padecía fibrosis quística, y la aseguradora acababa de negarle su última ronda de tratamientos. Para mantener a raya a las agencias de cobranza, Mia trabajaba en 3 empleos. De día, servía café en un diner destartalado. De noche, trabajaba para Elite Payet, una empresa de catering de alto nivel que atendía propiedades privadas y retiros corporativos en el norte del estado de Nueva York. A Mia no le importaban los rumores sobre los clientes de Elite Payet. No le importaba que los choferes fueran hombres fuertemente armados, ni que las camionetas de reparto tuvieran vidrios blindados. Lo único que le importaba era el pago extra por riesgo. Fue una gélida noche de martes cuando llegó la llamada. Una fuerte tormenta de nieve había dejado sin personal a la mayor parte del equipo de catering, pero un cliente VIP en las Catskill necesitaba un servicio a medianoche para un equipo de 20 investigadores exhaustos. El despachador ofreció triple pago de horas extra y una propina de $2,000 en efectivo a quien se atreviera a enfrentar las carreteras heladas de montaña. Mia no dudó ni un segundo. Tomó su abrigo grueso, cargó las bandejas térmicas con costillar de res, verduras asadas y café artesanal en la parte trasera de la camioneta blindada, y condujo directo hacia la tormenta. Cuando Mia llegó al santuario, el nivel de seguridad era aterrador. Hombres con equipo táctico revisaban los bajos de la camioneta con espejos. Un pastor alemán olfateaba las bandejas de comida. Escanearon la identificación de Mia. Le confiscaron el teléfono. Le entregaron un gafete temporal de visitante que la restringía a la cocina y a la sala de descanso del personal. Deja la comida en el salón del ala este. No deambules. No hables con los residentes. Tienes 20 minutos, y luego te vas,
gruñó un guardia enorme con la mandíbula marcada por una cicatriz, señalando un pasillo estéril e intensamente iluminado que olía a cloro y a colonia cara. Mia asintió, con las manos temblando mientras empujaba el pesado carrito metálico de Catherine. Las ruedas chirriaban dolorosamente sobre el piso de mármol pulido. La propiedad estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el leve pitido rítmico de equipos médicos que resonaba desde habitaciones invisibles. Mia encontró el salón del personal, montó el buffet con eficiencia práctica y se preparó para irse. Pero al girar el carrito, una rueda se enganchó en un cable médico pegado al piso, y el eje delantero del carrito se rompió. El carrito se volcó violentamente. Al intentar sostener una pila de tazas de café de cerámica que caía en cascada, Mia perdió el equilibrio y chocó contra una pesada puerta de roble. La puerta no solo tembló, se abrió de golpe. Mia cayó en la oscuridad de la habitación, mientras las tazas se hacían añicos contra el piso. Mia se quedó congelada, con el corazón golpeándole las costillas. Le habían dicho estrictamente que no deambulara. Se levantó a toda prisa, lista para huir, pero lo que vio ante ella le robó el aliento. La habitación era enorme, bañada por el resplandor azulado y espectral de una docena de monitores médicos sofisticados. En el centro, sobre una cama de hospital de última generación y elevada, yacía Lorenzo Romano. Mia no sabía quién era él. Solo vio a un hombre que parecía un gladiador romano caído. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con esmero, su mandíbula cubierta por una barba corta y prolija. A pesar de los tubos que se hundían en sus venas y del siseo rítmico del ventilador empujando aire hacia sus pulmones, Lorenzo poseía un poder latente y aterrador. Antes de que Mia pudiera retroceder, escuchó pasos pesados que se acercaban desde el baño privado contiguo. El pánico la invadió. Si los guardias la encontraban ahí, rompiendo porcelana costosa en una suite médica VIP restringida, no solo perdería su trabajo, podría perder la vida. Por puro instinto de supervivencia, Mia se lanzó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían los enormes ventanales de la habitación. Conteniendo la respiración, vio entrar a un hombre. Era Dante Romano. Vestía un elegante traje bronce a medida, mientras agitaba un vaso de licor ámbar. Dante caminó hasta el borde de la cama de su hermano y se quedó mirando a Lorenzo. Mia espiaba por una diminuta rendija entre las cortinas, con la sangre helada en las venas. 2 años, Enzo, susurró Dante, con una voz que mezclaba afecto y veneno de forma escalofriante. 2 años de este teatro. Los médicos dicen que tu cerebro es un páramo. Pero me gusta pensar que todavía sigues ahí adentro. Me gusta pensar que puedes oírme. Dante bebió un sorbo lento de su trago. Mañana cierro el trato con la Bullock Brava. Les voy a entregar los muelles de Brooklyn. Los Carpo están furiosos, claro. Creen que vas a despertar y salvarlos. Creen que soy débil. Pero no saben que fui yo, Enzo. No saben que le pagué al cantinero del Pier para que deslizara esa hermosa neurotoxina en tu copa. Detrás de la cortina, Mia se cubrió la boca con la mano para ahogar un grito. Lágrimas de puro terror le picaron los ojos. Acababa de ser testigo de una confesión de mafia. Acababa de presenciar el atentado contra un capo. Se acabó, hermano, se burló Dante, inclinándose junto al oído de Lorenzo. La próxima semana el doctor Penalagan va a recomendar desconectarte. La familia lo llorará. Yo lloraré en tu funeral. Y luego, todo lo que construiste será mío. Dante revisó su Rolex de oro, terminó su bebida y se dio la vuelta. Descansa en paz, jefe. La pesada puerta de roble se cerró con un clic cuando Dante salió de la suite. Durante un minuto entero, Mia no pudo moverse. Sus extremidades estaban paralizadas por el miedo. Cuando finalmente salió tambaleándose de detrás de la cortina, temblaba con violencia. Tenía que salir de ahí. Tenía que correr hasta la camioneta, manejar de vuelta a la ciudad y fingir que nunca había escuchado una sola palabra. Pero mientras se arrastraba hacia la puerta, Mia miró hacia atrás, hacia el hombre en la cama. Lorenzo. Una profunda ola de compasión la invadió. Lorenzo estaba rodeado de millones de dólares en equipo médico, custodiado por un ejército. Y sin embargo, estaba completamente solo, traicionado por su propia sangre. Sin pensarlo, Mia se acercó más a la cama. Lo siento tanto, susurró, con la voz apenas un aliento por encima del siseo mecánico del ventilador. Te van a matar.
Mia se inclinó sobre él para acomodar una línea intravenosa que Dante había golpeado descuidadamente. Al hacerlo, la suela de sus tenis baratos y gastados resbaló sobre la superficie del café derramado de su caída anterior. Sus piernas cedieron. Mia cayó hacia adelante en un intento desesperado por no aplastarle el pecho ni arrancarle el tubo de respiración. Torció su cuerpo, extendiendo las manos para agarrarse de las barandillas metálicas de la cama. Pero calculó mal la distancia. Cayó de golpe sobre el torso de Lorenzo. Su rostro se estrelló hacia abajo, y sus labios chocaron violentamente contra los de él. No fue un beso romántico ni delicado. Fue un choque caótico y violento de dientes y tejido blando. Un impacto desesperado, provocado por la gravedad y el pánico. Durante una fracción de segundo, sus labios suaves y cálidos se aplastaron contra la boca fría e inmóvil de Lorenzo. Mia jadeó contra él, exhalando un aliento cálido directamente sobre su piel. El aroma a café barato de Diner con vainilla y el ozono cortante de la tormenta invernal la envolvieron a él. Y entonces, un sonido perforó el silencio. Bip, 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 bip. El enorme monitor cardíaco montado en la pared se disparó de golpe. El ritmo constante e hipnótico de un corazón en coma se hizo pedazos en una montaña errática y frenética de actividad eléctrica. Mia retrocedió de un salto, alejándose de la cama, limpiándose la boca con horror. «Dios mío. Dios mío. Lo rompí», gritó, mirando las luces rojas que parpadeaban. Pero la máquina no se estaba rompiendo. Estaba respondiendo. Durante 2 años, la neurotoxina sintética había mantenido las sinapsis de Lorenzo encerradas en una bóveda oscura e impenetrable. Ninguna electricidad, ningún dolor, ninguna estimulación había logrado romper esa muralla. Pero el cerebro humano es un motor caótico e impredecible. El trauma físico violento y repentino en su rostro, combinado con la sobrecarga sensorial abrumadora de un aroma desconocido, el calor de su aliento y el peso repentino de su cuerpo contra el pecho de Lorenzo, actuaron como un desfibrilador sobre su sistema nervioso dormido. Fue un cortocircuito neurológico de 1 entre 1000 millones, un fallo que esquivó por completo el bloqueo de la toxina. Los dedos de Lorenzo se movieron. Mia retrocedía hacia la puerta, con los ojos muy abiertos de terror mientras las alarmas comenzaban a sonar en el pasillo. El equipo médico venía en camino. Los guardias venían en camino. Probablemente Dante también venía en camino. «Tengo que irme», gritaba su mente. Mia agarró la manija de la puerta, pero un sonido violento y repentino la detuvo en seco. El ventilador siseaba, pero Lorenzo tosía, luchando contra el tubo. Mia se dio la vuelta. Los ojos de Lorenzo Romano estaban abiertos. No eran los ojos vacíos y nublados de un paciente con muerte cerebral. Eran ojos afilados, furiosos, ardiendo con una inteligencia depredadora y aterradora. Lorenzo se ahogaba con el tubo de plástico en su garganta, su pecho agitándose mientras su cuerpo libraba una guerra de 2 años contra la atrofia. En cuestión de segundos, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. El doctor Penalagan entró corriendo, seguido de 2 guardias armados y corpulentos. Dante Romano venía justo detrás de ellos, con el rostro perdiendo todo el color al ver la cama. «¿Qué demonios hiciste?», rugió el guardia principal, desenfundando su arma y apuntándola directamente al pecho de Mia. «Al suelo, ahora». Mia cayó de rodillas, sollozando, con las manos en alto. «Yo no hice nada. Resbalé. Solo soy la chica del catering». El doctor Penalagan corrió hacia la cama, gritando pidiendo sedantes. «Su presión está en el límite. Sujétenlo. Va a arrancarse las líneas». Pero Lorenzo no miraba al doctor. Y tampoco miraba al hermano que lo había traicionado. Con una oleada de fuerza violenta e imposible, Lorenzo se arrancó las vías intravenosas de los brazos, salpicando de sangre las sábanas blancas e inmaculadas. Lorenzo se arrancó el tubo de respiración de su propia garganta. Jadeó buscando aire, con los músculos temblando violentamente mientras luchaba contra la gravedad. Giró la cabeza, y su mirada oscura y letal se clavó en la chica aterrorizada arrodillada en el suelo. «Suéltenla», masculló Lorenzo, con una voz que sonaba como grava triturada. La habitación se congeló. Los guardias bajaron sus armas, paralizados por la sumisión absoluta ante la voz de un fantasma que creían muerto. Los ojos de Lorenzo se posaron en Dante, quien parecía a punto de vomitar.
El rey del coma lo recordaba todo. Había escuchado cada palabra que Dante había pronunciado mientras estaba atrapado en la oscuridad. Pero en ese momento, solo una cosa importaba. Lorenzo volvió a mirar a Mia, con el pecho agitado, sus ojos ardiendo en los de ella. Tráiganla aquí, ordenó Lorenzo, con la autoridad letal del jefe del sindicato resonando por toda la habitación. Nadie la toca. El silencio en la suite médica VIP era absoluto, roto solo por el pitido frenético y errático de los monitores desconectados y por el sonido áspero y húmedo de Lorenzo Romano llenando de oxígeno sus pulmones atrofiados. Cada hombre en la habitación estaba congelado, atrapado en la fuerza gravitacional de un fantasma que se había abierto camino de vuelta al mundo de los vivos con pura violencia. Mia seguía de rodillas, con la porcelana triturada de las tazas de café clavándose en sus espinillas, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro atrapado. Los ojos de Lorenzo, oscuros, calculadores y ardiendo con una intensidad febril, no se apartaban de ella. A pesar de los tubos colgando de su cuello, a pesar de las cuencas pálidas y hundidas de sus mejillas, Lorenzo poseía un aura de mando absoluto y aterrador. Dije, repitió Lorenzo, con la voz recuperando algo de su antigua resonancia grave, tráiganla aquí. El guardia con la cicatriz que había escoltado a Mia antes, un veterano llamado Mateo, enfundó lentamente su arma. Miró a Dante Romano, y luego al hombre en la cama. La jerarquía del bajo mundo estaba escrita en sangre, y la sangre reconocía a su verdadero amo. Mateo se acercó, tomó suavemente el brazo de Mia y la ayudó a ponerse de pie, guiándola hacia el borde del colchón. Dante finalmente salió de su estupor paralizado. Su rostro aristocrático y apuesto se contorsionó en una máscara de alegría desesperada y falsa. Enzo, Dios mío, Enzo, es un milagro, dijo Dante, dando un paso adelante y abriendo los brazos de par en par. Pensamos que te habíamos perdido. Durante 2 años, he rezado. Cierra la boca, susurró Lorenzo. Las palabras fueron suaves, pero golpearon como un mazo. Dante se detuvo en seco, bajando lentamente los brazos. Hermano, estás confundido. El trauma, las drogas. Te escuché, Dante, jadeó Lorenzo, con una sonrisa amarga y manchada de sangre curvando la comisura de sus labios. Escuché todo durante 2 años. Cada visita, cada queja patética, cada trato que arruinaste. Lorenzo cambió de peso, sus nudillos volviéndose blancos mientras se aferraba a la barandilla metálica de la cama para mantenerse en pie. Estuve en la oscuridad, Dante, pero no estaba sordo. Te escuché decirle al doctor Penalagan que redujera mi goteo de nutrientes. Te escuché presumir sobre el Hotel Pierre. El doctor Penalagan, de pie junto a la puerta, retrocedió físicamente, con el rostro perdiendo todo el color. Dio un paso lento y silencioso hacia el pasillo. Mateo, gruñó Lorenzo, sin apartar los ojos de su hermano. Cierra la puerta. Mateo no dudó. Cerró de golpe la pesada puerta de roble y giró el cerrojo, deslizando su mano de vuelta hacia la empuñadura de su arma. La lealtad en la habitación había cambiado en cuestión de segundos. La fachada de Dante se derrumbó, reemplazada por el pánico feroz y acorralado de un hombre muerto que aún caminaba. Está delirando, gritó Dante a los otros 2 guardias en la habitación, hombres que él mismo había contratado de una firma militar privada en Virginia. La neurotoxina le pudrió el cerebro. Es una amenaza para el sindicato. Elimínenlo. Soy el jefe interino. Les ordeno que lo eliminen. Los 2 mercenarios levantaron sus armas con silenciador, apuntando directamente a la cama de hospital. Mia gritó, cubriéndose instintivamente la cabeza con los brazos. Pero antes de que los mercenarios pudieran disparar, la mano de Lorenzo salió disparada con una velocidad cegadora y desesperada. Agarró el pesado poste de acero inoxidable del suero junto a la cama y lo blandió como un bate. La base pesada se estrelló contra la rodilla del mercenario más cercano, destrozando la articulación con un crujido espantoso. El hombre aulló de dolor y su disparo se desvió, destrozando el ventanal. Al mismo tiempo, Mateo sacó su arma y disparó 2 tiros ensordecedores. El segundo mercenario cayó al suelo, con una mancha roja floreciendo sobre su chaleco táctico. Dante se lanzó hacia el arma del mercenario caído, pero Mateo fue más rápido. Pateó el arma lejos y presionó el cañón humeante de su pistola directamente contra la frente de Dante. No te muevas, capo, gruñó Mateo, con la voz cargada de asco.
El breve y violento estallido de caos terminó tan rápido como había comenzado. El olor a pólvora y a cobre inundó el aire estéril y con olor a cloro. Mia temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Se acurrucó en el suelo junto a la cama, con las manos sobre los oídos, atrapada en una pesadilla de disparos y traición. Lorenzo cayó hacia atrás sobre las almohadas, agotado, con el pecho agitado mientras luchaba contra la oscuridad que se arrastraba por los bordes de su visión. Había gastado toda su adrenalina almacenada en esos 10 segundos. Lorenzo bajó la mirada hacia la camarera aterrorizada que temblaba junto a su cama. Tú, ordenó Lorenzo con suavidad. Mírame. Mia bajó lentamente las manos, con las lágrimas corriendo por su rostro pálido. Levantó la vista hacia los ojos del jefe mafioso. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Mia, tartamudeó ella. Mia Sutton. Juro que no fue mi intención. Solo resbalé. Resbalaste, repitió Lorenzo, con un destello de auténtica diversión asomando en sus ojos oscuros. Extendió la mano, y sus dedos temblorosos y encallecidos apartaron con suavidad un mechón de cabello de la mejilla húmeda de lágrimas de Mia. El contraste entre el despiadado y violento capo, y aquel gesto suave y casi reverente, sacudió el cuerpo de Mia por completo. Resbalaste y rompiste una jaula química de 2 años, Mia Sutton. Lorenzo levantó la vista hacia Mateo. Atenadante. Métanlo en la bodega y traigan a Penalagan. Si el doctor intenta correr, dispárenle en las piernas. ¿Y la chica, jefe?, preguntó Mateo, señalando a Mia con la cabeza. Escuchó todo. Vio el atentado. La mirada de Lorenzo volvió hacia Mia. Vio sus zapatos baratos y gastados, las ojeras oscuras de agotamiento bajo sus ojos, el puro terror crudo de una civil atrapada en medio de una guerra. Y sin embargo, Mia no había huido cuando Dante entró. Se había quedado. Le había tenido lástima. Ella me salvó la vida, dijo Lorenzo, con la voz endureciéndose en autoridad absoluta. Ahora me pertenece. Preparen mi transporte. Nos vamos del santuario. 3 semanas después, el bajo mundo era irreconocible. La noticia de la resurrección de Lorenzo Romano corrió por los sindicatos criminales como fuego salvaje. Los rusos de la Bulov Brava, que esperaban recibir sin resistencia los muelles de Brooklyn, en cambio encontraron sus almacenes saqueados y a sus lugartenientes enviados de regreso a Moscú dentro de ataúdes de pino. Dante Romano había desaparecido sin dejar rastro. Una historia de fantasmas que se susurraba entre los Carpo, para recordarles el precio de la traición. La recuperación de Lorenzo desafió todas las leyes de la medicina moderna. Impulsado por una fuerza de voluntad aterradora y un régimen intensivo de fisioterapia en su propiedad privada y fuertemente fortificada en Fisher Island, Lorenzo reclamó su imperio con una crueldad que hacía ver su reinado anterior como piadoso. Pero dentro de los muros de alta seguridad del complejo de Fisher Island, había una anomalía, una camarera de 24 años de un diner. A Mia no se le había permitido regresar a su apartamento estrecho en Yonkers. La noche del tiroteo en el santuario, Lorenzo la había hecho subir a su caravana blindada. Al principio, Mia pensó que era una prisionera, un riesgo que mantenían bajo llave para asegurar su silencio. Le dieron una amplia suite con vista al océano en el ala este de la mansión. Su armario se llenó de ropa de diseñador que ella nunca había pedido. Chefs gourmet le preparaban las comidas. Pero aquella jaula dorada se sentía sofocante, hasta la segunda semana, cuando Lorenzo la mandó llamar a su estudio privado. Lorenzo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, revisando manifiestos de embarque. Se veía diferente ahora. El paciente demacrado y hundido en el coma había desaparecido. En su lugar había un depredador con un traje Tom Ford a medida, irradiando poder y un peligro silencioso. Siéntate, le indicó Lorenzo, señalando la silla de cuero frente a él. Mia se sentó nerviosa, retorciéndose las manos en el regazo. ¿Se me permite volver a casa ahora? No le diré nada a la policía. Lo juro. Lorenzo cerró la carpeta y la miró. Tu apartamento en Yonkers fue desalojado. El contrato de arrendamiento fue cancelado. El pánico apretó la garganta de Mia. ¿Qué? No. Todas las cosas de mi hermano están ahí. Sus insumos médicos.
Tu hermano Thomas fue trasladado en helicóptero al centro de fibrosis quística de Johns Hopkins hace 3 días, interrumpió Lorenzo con suavidad. Está bajo el cuidado del Dr. Harrison, el especialista líder del país. Sus tratamientos experimentales de modulación genética están completamente financiados de por vida. Mia se quedó congelada. El aire escapó de sus pulmones. Durante años había luchado con uñas y dientes, hundida en deudas, rogándole a los ajustadores de seguros solo para mantener a Tommy respirando. Usted pagó por Johns Hopkins. Compré todo el ala respiratoria, corrigió Lorenzo, sirviendo 2 vasos de agua con gas y empujando uno hacia ella. Considéralo el primer pago de mi deuda contigo. Mia lo miró fijamente, abrumada por una ola de alivio y confusión. No entiendo por qué. Solo tropecé. Lorenzo se puso de pie lentamente y rodeó el escritorio. Se movía con una leve rigidez, la única señal que quedaba de su parálisis de 2 años. Se detuvo frente a la silla de Mia, mirándola con una intensidad que le hizo arder la piel. Hiciste más que tropezar, Mia. La neurotoxina de Penalagan era una obra maestra de ingeniería química. Secuestró los procesos sensoriales del cerebro. Intentaron con electricidad, con drogas, con dolor. Nada registró. Lorenzo se inclinó, apoyando las manos en los brazos de la silla de Mia, atrapándola en su espacio. Olía a espresso intenso y a colonia costosa. Se necesitaba una sobrecarga sensorial catastrófica para romper el circuito. La combinación exacta de impacto cinético, adrenalina, y Lorenzo hizo una pausa, con la mirada bajando un instante hacia los labios de Mia, una reacción bioquímica muy específica. Mia tragó saliva con fuerza, con el corazón dando un vuelco frenético. Un beso accidental. No creo en los accidentes, murmuró Lorenzo, con el rostro a centímetros del de ella. En mi mundo, todo se calcula, todo se planea. Pero tú fuiste una variable impredecible, un acto de caos que me devolvió mi trono. Lorenzo extendió la mano, y su pulgar trazó suavemente la línea de la mandíbula de Mia. El contacto fue eléctrico, encendiendo una chispa peligrosa en la habitación silenciosa. No tienes que quedarte aquí, dijo Lorenzo en voz baja. Tienes una nueva identidad esperándote, una casa en Aspen, y dinero suficiente para que tú y Thomas no vuelvan a trabajar un solo día en sus vidas. Puedes salir por esa puerta ahora mismo, y mis hombres te escoltarán a salvo. Mia lo miró a los ojos, oscuros e insondables. Pensó en el diner helado, en la pobreza interminable y agotadora, en el miedo. Pero al mirar a Lorenzo, se dio cuenta de que el miedo que sentía ahora era completamente distinto. No era el miedo de una víctima. Era la caída libre, emocionante y aterradora de una mujer parada al borde de un precipicio. Había visto al monstruo que él era. Lo había visto ordenar la muerte de hombres. Y sin embargo, en sus ojos, Mia veía una devoción inquebrantable, reservada solo para ella. ¿Y si no quiero ir a Aspen? Susurró Mia, con la voz temblando, pero sin apartar la mirada de la de él. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro del jefe mafioso. El rey del sindicato había recuperado su imperio, pero acababa de encontrar a su reina. Entonces te quedas, susurró Lorenzo, cerrando la distancia entre ellos. Y lo gobiernas todo, conmigo. Te encantó esta apasionante historia de romance mafioso, llena de giros que te dejan sin aliento, milagros inesperados y una devoción peligrosa. Desde el sueño congelado de un billonario hasta un accidente fatídico que cambió su destino, la historia de Lorenzo y Mia demuestra que a veces, el caos trae consigo la recompensa más grande de todas. Si quieres más historias intensas, de alto riesgo y romance apasionante, dale like a este vídeo ahora mismo. Comparte este vídeo con tus amigos amantes del romance, y suscríbete a nuestro canal para más historias diarias que te mantendrán al borde del asiento.